El mito del pueblo soberano. Yo opino, al igual que todos los demás helenos, que los atenienses son sabios, y cuando nos reunimos en asamblea, si la ciudad necesita realizar una construcción, llamamos a los arquitectos. Si de construcciones navales se trata, llamamos a los armadores. Pero si hay que deliberar sobre la administración de la ciudad, se escucha por igual el consejo de todo aquel que toma la palabra, y nadie le reprocha que se ponga a dar consejos sin haber tenido maestro. Así como las partituras musicales comienzan con su armadura, en donde aparecen la clave y la tonalidad en la que la obra ha de interpretarse, comenzamos nuestro artículo con este famoso pasaje del Protágoras de Platón, donde con una suave ironía se pone de manifiesto la crítica del autor hacia la ideología democrática. Un texto, el de Protágoras, cuya tonalidad a modo de armadura filosófica vemos que se repite a lo largo de los siglos en muchos otros filósofos. Por nuestra parte, desde las coordenadas del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, vamos a traer a dos de los más ilustres de la filosofía en español. En primer lugar, a Feijoo, por su discurso primero La voz del pueblo. Del tomo primero del Teatro Crítico Universal, nótese el lugar principal que ocupa en el conjunto de la obra, y en el segundo lugar a Mariano José de Larra, un autor no tenido por filósofo profesional, pero a quien nadie le negaría su condición de filósofo mundano. Baste para demostrar su pertinencia su artículo de 1832, quién es el público y dónde se le encuentra, de la serie del pobrecito hablador, el cual ocupa también el primer lugar de la misma. No creemos, desde luego, que sea casualidad que Larra haya elegido el mismo tema que Feijoo para iniciar la serie de artículos con los que compondría una obra cuyo espíritu es muy similar, salvando las distancias al teatro crítico. Dice Feijoo en su primer párrafo del referido discurso: aquella malentendida máxima de que Dios se explica en la voz del pueblo autorizó a la plebe para tiranizar el buen juicio y erigió en ella una potestad tribunicia capaz de oprimir la nobleza literaria. Este es un error de donde nacen los infinitos, porque asentada la conclusión de que la multitud sea regla de la verdad, todos los desaciertos del vulgo se veneran como inspiraciones del cielo. Esta consideración me mueve a combatir el primero este error, haciéndome la cuenta de que venzo muchos enemigos en uno solo, a lo menos de que sea más fácil expugnar los demás errores quitándole primero el patrocinio que les da la voz común en la estimación de los hombres menos cautos. El valor de las opiniones se ha de computar por el peso, no por el número de las almas. Los ignorantes, por ser muchos, no dejan de ser ignorantes. ¿Qué acierto, pues, se puede esperar de las resoluciones? Antes de creer que la multitud añadirá estorbos a la verdad, creciendo los sufragios al error, si fuese superstición extravagante de los molosos, pueblo antiguo de Piro, construir el tronco de una encina por órgano a Apolo no lo sería menos. El conceder esta prerrogativa a toda la selva dodonia, y si de una piedra sin que el artífice de Pula no puede resultar la imagen de Minerva, la misma imposibilidad quedará en pie aunque se junten todos los peñascos de la montaña. Siempre alcanzarán más un discreto solo que una gran turba de necios, como verá mejor al sol una águila sola con un ejército de lechuzas. Pero Larra no se queda atrás, así comienza su artículo ofreciendo un perfil claramente irónico del papel de filósofo mundano que desempeña el periodista, permítasenos la extensión de la cita dado su interés. Yo vengo a hacer lo que se llama al mundo un buen hombre, un infeliz, un pobrecillo, como ya se echará de ver en mis escritos, no tengo más defectos o llámese sobra si se quiere, que hablar mucho, las más veces sin que nadie me pregunte mi opinión, váyase porque otros tienen el de no hablar nada, aunque se les pregunte la suya, entrometiéndome en todas partes como un pobrecito, y formo mi opinión y la digo, venga o no al caso, como un pobrecito. Dada esta primera idea de mi carácter pueril e inocentón, nadie extrañará que me halle hoy en mi bufet con ganas de hablar y sin saber qué decir, empeñado en escribir para el público y sin saber quién es el público. Esta idea, pues, que me ocurre al sentir tal comezón de escribir será el objeto de mi primer artículo.
Efectivamente, antes de dedicarle nuestras vigilias y tareas, quisiéramos saber con quién no la sabemos. Esa voz, público, que todos traen en boca, siempre en apoyo de sus opiniones, ese comodín de todos los partidos, de todos los pareceres, ¿es una palabra vana de sentido o un ente real y efectivo? Según lo mucho que se habla de él, según el papelón que hace en el mundo, según los epítetos que se le prodigan y las consideraciones que se le guardan, parece que debe ser de alguien. El público es ilustrado, el público es indulgente, el público es imparcial, el público es respetable. No hay duda, pues en que existe el público en este supuesto. ¿Quién es el público y dónde se le encuentra? Y tras de ir visitando diferentes lugares concurridos de la ciudad de Madrid, concluye: y en todas partes muchos majaderos que no entienden de nada disputan de todo. Todo lo veo, todo lo escucho y apunto con mi sonrisa, propia de un pobre hombre, y con perdón de mi examinando, el ilustrado público gusta de hablar de lo que no entiende. Ahora bien, el autor reconoce en particular instrumentalización del vocablo público por parte de quien lo usa, que nos sitúa en la inmediatez de nuestro presente democrático. Así termina Larra. En primer lugar, que el público es pretexto, el tapador de los fines particulares de cada uno. El escritor dice que emborrona papel y saca el dinero al público por su bien y lleno de respeto hacia él. El médico cobra sus curas equivocadas y el abogado sus pleitos perdidos por el bien del público. El juez sentencia equivocadamente al inocente por el bien del público. El sastre, el librero, el impresor cortan, imprimen y roban por el mismo motivo. Y en fin, hasta él. Pero ¿a qué me canso? Yo mismo habré de confesar que escribo para el público, so pena de tener que confesar que escribo para mí. Y en segundo lugar, concluyo que no existe un público único, invariable, juez imparcial, como se pretende, que cada clase de la sociedad tiene su público particular de cuyos rasgos y caracteres diversos y aún heterogéneos se compone la fisomía monstruosa del que llamamos público, que en este caprichoso y casi siempre tan injusto y parcial como la mayor parte de los hombres que le componen, que es intolerante al mismo tiempo que sufrido y rutinero al mismo tiempo que novelero, aunque parezcan dos paradojas que prefieren sin razón, y se decide sin motivo fundado, que se deja llevar de impresiones pasajeras, que ama con idolatría sin porqué y que aborrece de muerte sin causa, que es maligno y mal pensado y se recrea con la mordacidad, que por lo regular siente en masa y reunido de una manera muy distinta, que cada uno de sus individuos en particular, que suele ser su favorita la mediana intrigante y charlatana, y objeto de su olvido o de su desprecio, el mérito modesto, que olvida con facilidad e ingratitud todos los servicios más importantes y premia con usura a quien lo lisonjea y le engaña, y por último que con gran sinrazón queremos confundirle con la posterioridad que casi siempre revoca sus fallos interesados. En efecto, el principal problema ante el que nos encontramos es el del mito de la unidad del pueblo, siendo este, como dice Larra, la misma confusión de opiniones entre las cuales se otorga la mayoría la condición de voz cualificada, sometiendo al resto, por decirlo de alguna manera, al limbo democrático. En vano, pues podemos fingir encontramos ante un enunciado titular el mito del pueblo soberano, cuyo significado no pudiéramos descifrar tal y como pudiera sugerir el término mito que lo encabeza, como si no hallamos ante un misterio tal y como el bárbaro se encuentra ante la narración fantástica. Esto es, no reconociéndole tal condición, una condición pues que ya es crítica, es decir, formulada desde la filosofía mito-razón, puesto que el concepto de mito es un concepto oblicuo trazado desde la plataforma filosófica. Por el contrario, nosotros partimos del sistema del materialismo filosófico, en el que cada uno de los términos que componen el enunciado mito, pueblo, soberanía está perfectamente definido. Vamos pues a proceder de un modo dogmático, esto es ateniéndose a dicho sistema. Analizaremos cada uno de estos términos para posteriormente tratar de la composición de los mismos en el enunciado resultante. Ahora bien, esta posición de partida dogmática, o sea, no escéptica, tampoco puede plantearse de un modo en absoluto, sino que la filosofía crítica exige en la representación misma de sus planteamientos mostrar que ellos son el resultado de la rectificación de conceptos previos que se presentan como evidentes cuando no lo son. Tal sería, por ejemplo, el concepto mismo de soberanía popular, que desde las categorías de las ciencias políticas puede ser representado de un modo dogmático, ahora en el sentido peyorativo de este término, es decir, frente al modo crítico filosófico. En definitiva, la cuestión en que nos hallamos ante ideas pueblo-soberanía, las cuales son frutos de ellas mismas de la crítica
a conceptos o ideas previas. En nuestro caso se complica la cuestión porque la crítica además no solo es teórica en el sentido restringido académico que suele tener el término, sino que es una crítica histórica en el sentido de Marx, la crítica de las armas, porque el concepto de soberanía popular surge en el contexto de la Revolución Francesa, cuando la crítica se realiza antes que en los papeles de los filósofos, en la plaza pública con la guillotina. Este recorrido histórico, por tanto, no es meramente temporal. Hubo un tiempo en que había reyes, sino que es dialéctico. El pueblo tomó el poder demostrando con ello la verdad de su soberanía. ¿Qué es lo que se encierra en esta fórmula del pueblo soberano? Vamos a decirlo de modo más directo posible, un salto a la escala. Entre las operaciones subjetuales, lo que denominamos desde la teoría del cierre, categoría del plano beta operatorio y la estructura objetiva del plano alfa operatorio. Y la cuestión es por qué se produce este salto aparentemente absurdo. El pueblo no habla, ni escucha, ni siente. No hay más remedio que plantearse que nos hallamos ante fórmulas contradictorias, pero de una naturaleza tal que tampoco son gratuitas permanentemente. Irracionales, míticas, en el sentido más superficial del término mito, sino resultado de la rectificación de fórmulas previas, monarca soberano, el soberano por antonomasia. Nuestro planteamiento en este sentido pretende recoger el sentido de la fórmula pueblo soberano, con la mayor objetividad posible, siguiendo, por cierto, no solo a Platón al intentar analizar la racionalidad del mito, sino también, por ejemplo, a Juan de Mariana, de quien en su Reguet sobre si la monarquía debe ser hereditaria nos dice lo siguiente: por naturaleza influye más en el gobierno y en la vida pública, en el juicio y la opinión de los hombres, que la realidad afectiva de las cosas. Cuando muere el prestigio, muere también el poder, y es de advertir que sobrellevan mejor los hombres al incapaz que nació príncipe que al que fue elegido y es más capaz. Vamos a adoptar las dos acepciones posibles de cada término dentro de la economía, que nos permite remitirnos a sus acepciones límite, y obtendremos de su composición los diversos sentidos posibles del enunciado titular. Mito A, en el sentido del mito no exento de razón o mito luminoso, y B, en el sentido opuesto a la razón o mito oscurantista. Pueblo A, en el sentido de parte de la sociedad, o B, como un todo social. Soberanía A, en el sentido restringido de la democracia prácticamente identificable con la libre elección, y B, en el sentido asimisible a otros regímenes además del democrático como ejercicio del poder. Así su composición nos ofrece el siguiente cuadro de 8 posibles interpretaciones. Ahí está el cuadro. Nuestro comentario se va a basar en la lectura de 3 obras clásicas en torno al tema: El contrato social de Rousseau, El tercer estado y otros escritos de Manuel Sieyes, y Sobre la soberanía popular de José de Maistre. 3 obras que se encuentran totalmente imbricadas en la medida en que tanto Sieyes como de Maistre se remiten a Rousseau. La referencia de los otros 2 autores a Rousseau es, por cierto, para desmascararse de su filosofía puntualmente en el caso del primero. En nota a pie dice el editor y traductor Ramón Maiz: Sieyes se distancia radicalmente, sin citarlo, de las posiciones de Rousseau, cuya voluntad general requería una radical transformación ética de los ciudadanos que lo llevara a renunciar a sus intereses egoístas en pro del bien general de la comunidad, poniendo en común sus bienes, su persona, su vida y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general. Y sistemáticamente en el caso del segundo de Maistre, el cual dedica el libro entero sobre la soberanía popular a la obra del Ginebro, exactamente como una vuelta al revés de su contrato social. Pues bien, partiendo, como hemos dicho, del logos de este mito de la soberanía popular, nos vamos a remitir a uno de los textos en los que Gustavo Bueno explica la idea clave por medio de la cual desembarazamos la oscuridad de la cuestión, a saber, la idea de estructura metafinita, cuya explicación encontramos en la cuestión 8ª titulada Lectura filosófica de la ciudad de Dios, variaciones sobre un tema 35 años después, de las cuestiones codietables sobre Dios y la religión. Aquí nos explica, bueno, que se cabe la posibilidad de encontrarse con ideas míticas o mitos que son resultado del desarrollo interno límites de una idea que en la medida que se rectifica nos sirve como pauta habitual de la que analizar las situaciones del propio material generador no contradictorias. Por ejemplo,
ejemplo, el concepto de perpetuum mobile puede considerarse como el límite virtual de una metabase resultante del proyecto de recuperación, la energía producida por una máquina aplicándola a su motor. La soberanía popular, así es un mito de la filosofía política que resulta del desarrollo de la idea de la soberanía según los grados en que ésta se puede reconocer, actuando en las distintas partes que componen el todo de la sociedad política. De dicho otro modo, la idea de soberanía popular es como perpetuum mobile de la política, una situación límite contradictoria, resultado de la crítica a su vez de otra idea límite contradictoria, a saber, la del poder absoluto del rey en el antiguo régimen, y dos ideas límites contradictorias, pues la monarquía y la democracia, entendida como locracia, es decir, el poder del todo social, de olón en griego, todo y cracia, poder, entre medias de las cuales encontramos el terreno real de la política, a saber, el gobierno de pocos pauriarquias o el gobierno de muchos poliarquias. Pues bien, decimos que al utilizar esta idea de soberanía popular como mito con verdades funcionales genosológicas, tal que nos permite reconocer el funcionamiento de estructuras reales en la política. Detectamos de manera sorprendentemente ubicua dicha idea de estructura metafinita en la definición del cuerpo político que se tienen los tres clásicos a los que nos hemos atenido, Rousseau, Sieyès y de Maistre. Veámoslo. Dice Rousseau sobre el pacto social: cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, recibiendo a cada miembro como parte indivisible del todo. De inmediato este acto de asociación produce en lugar de la persona particular de cada contratante un cuerpo moral y colectivo compuesto de tantos miembros como votos tiene la asamblea, el cual recibe por este mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad. Esta persona pública, que se constituye mediante la unidad de todos los restantes, se llamaba en otro tiempo ciudad-estado y toma ahora el nombre de república o de cuerpo político que sus miembros denominan estado cuando es pasivo y soberano cuando es activo, y poder al compararlo con sus semejantes en cuanto a los asociados toman colectivamente el nombre de pueblo y se llaman más en concreto ciudadanos, en tanto sus partícipes de la autoridad soberana y súbditos en cuanto están sometidos a las leyes del Estado. Cuando se ve por esta fórmula, el acto de asociación encierra un compromiso recíproco del público con los particulares y cada individuo contratado, por así decirlo, consigo mismo se haya comprometido por una doble relación, a saber, como miembro del soberano respecto de los particulares y como miembro del Estado respecto al soberano, pero no se puede aplicar aquí la máxima del derecho civil de que nadie está obligado a respetar los compromisos contraídos consigo mismo, porque hay mucha diferencia entre obligarse consigo mismo o con un todo del que se forma parte. Gracias.